Hola a todos, bienvenidos al programa ICOA. Mi nombre es Andrea González de H Design y hoy les voy a mostrar a ustedes cómo hacer joyería casual. Manos a la obra. Les voy a mostrar cómo hacer 3 tipos de accesorios: aros, pulseras o brazaletes y algunos collares para poder complementar su atuendo día a día. Para eso necesitaremos perlas, pueden ser perlas de agua o pueden ser perlas artificiales, pero estas son buenas porque no se pelan fácilmente. También pueden ser piedritas que son así tipo nácar, pueden ser cosas más artificiales como piedritas o perlitas de plástico. Para los aritos vamos a necesitar algunos ganchitos, pueden ser de plata o pueden ser de billutería artificiales, pero lo bueno es que las de plata te duran mucho más en cuanto a que no se rompen fácilmente y también no se destiñen. Vamos a necesitar unos palitos o alfileres que son de metales. Estos también pueden ser de plata, pero también pueden ser artificiales. Por suerte, en Paraguay tenemos una gran producción de platería local que te pueden vender todo este tipo de materiales. Vamos a utilizar unos cierres o broches, pueden ser algo más elegantes que para fiestas, que se pueden conseguir en mercerías locales. Y también vamos a estar utilizando algunos accesorios así como borlas que uno puede hacer con hilos de seda, pero también se compran ya hechos estos en el mercado local. Para el pegamento de los aritos, como cosas más así de fiestas, que les voy a mostrar hacer este tipo de cosas, vamos a necesitar un pegamento, un buen pegamento, pinzas con diferentes tipos de puntas. Por ejemplo, para cortar los metales necesitamos un buen alicate o un buen par de tijeras, solo que eso quita filo a las tijeras. Y luego vamos a necesitar, para poder moldear en las puntitas de los alambres, pinzas que tengan puntas cilíndricas, que les permite dar una forma redondita o de argolla al metal. Y por último, para poder cerrar bien, pinzas que tengan unas puntas más chatas con unas ranuras. Entonces cuando uno va cerrando las argollitas o los alambrecitos, no se destruyen. También vamos a usar unas pequeñas argollitas o arandelas que son para que los aros tengan mayor movimiento cuando uno pueda armar. Y por último podemos ver, para hacer aritos con bases, vamos a necesitar unas bases, así le llaman capuchones o copitas, que nos va a permitir pegar para hacer aritos más pequeñitos. Podemos comenzar con un collar fácil, nada muy complicado, para un día a día o inclusive para un evento más social. Normalmente las perlas vienen así en hilitos de algodón, entonces uno tiene que quitar de ahí. Para un collar vamos a necesitar hilos de nylon o hilos de pescar. Vienen en diferentes tipos de milímetros de diámetros. Normalmente vienen de 0,20, de 0,30, de 0,40 y van aumentando. Los ideales para billutería son entre 0,20 y 0,35. 0,35 es cuando se necesita algo muy resistente o cuando ya la piedra es de vidrio, es muy pesado. Para poder calcular el largo, siempre es bueno enhebrar las perlitas sin cortar primero el hilo. Entonces vamos enhebrando. No hace falta agujas para este tipo de perlas, al menos que uno va a bordar en una tela. Pero como el hilo es suficientemente resistente, el hilo en sí ya hace de aguja. Y tenemos el collar armado en el hilo.
pero esto todavía no está terminado. Entonces, como les había dicho, yo quiero saber cuán largo quiero. En mi caso yo quiero algo más bien al cuello. Y para poder cerrar contamos con unos tapanudos, que son como unos ganchitos que tienen como unas formas así semiesféricas, en el cual el hilo tiene un agujerito aquí, se puede pasar y dejamos así un espacio bien larguito. Y para cerrar ponemos el dedito, giramos, hacemos un nudo y ese nudo tenemos que hacer como 3 o 4 veces, así, ¿verdad? Y para cerrar subimos, aquí usamos la tijera, cortamos el resto del hilo, el remanente. Y aquí es donde es importante las pinzas. Por ejemplo, para poder cerrar este tapanudo necesitamos pinzas que sean de puntas más chatas, que no tienen ningún cilindro o alicate. Y tenemos que apretar para poder cerrar y tapar ese nudo. Entonces tenemos así, lo mismo tenemos que hacer del otro lado. Lo ideal para los cierres siempre son cierres, bueno, este es un cierre un poquito más elegante que tiene strass y para que sea como para una situación un poco más elegante, pero también podemos usar cierres mosquetones, se llaman. Los mosquetones son así unos cierrecitos que son cierres de collares o de cadenitas, ¿verdad? Que tienen los ganchitos que se pueden abrir y cerrar, y esto vienen de varios tamaños, ¿verdad? Los mosquetones. Y esto ya trae una argollita. Entonces, para poder poner esto en el tapanudo y la argollita, enhebramos. Y para cerrar esto, ahí sí vamos a usar las pinzas de puntas, digamos, más cilíndricas y que parecen unos conitos, porque esto nos va a permitir cerrar bien de forma circular el tapanudo. Entonces cerramos bien de forma circular. Y para terminar de darle la formita bien circular a ese tapanudo, al ganchito, usamos la pincita chatita y despacito le vamos dando forma circular, y ahí es como cerramos una parte. Para poder poner la argollita donde se va a prender ese cierrecito, tenemos que siempre verificar que la argollita, la unión, esté muy bien cerrada, porque si no puede desprenderse y así es como se caen los collares. Entonces con la pinza chata sujetamos, y con esta pinza redondita, o inclusive con esta pinza que tiene chata pero la punta un poquito más finita, entonces agarramos la argollita, sujeta la pinza chata, y con esta vamos cerrando bien esa unión para que no se abra. Se puede mandar soldar o inclusive con un pegamento. Si uno le pone así un chiquitito, eso se cierra y ya no se abre. Es por mera seguridad. Entonces se pone otra vez la argollita en el circulito y con la pincita cerramos otra vez. Cerramos y le vamos moldeando otra vez el circulito, ¿verdad? Para que quede bien. Y aquí ya tenemos un collar casual. Si quieren hacer como que tengan 2 o 3 tiras, al principio se puede hacer un tapanudo con el hilo. Les voy a mostrar un ejemplo para hacer algo más, digamos, sofisticado. Qué sé yo, quiero que tenga 2 vueltas mi collar, entonces ya hago un nudo al principio, o inclusive si quiero que sea un collar trenzado, le pongo el tapanudo, le corto la puntita remanente y cierro con la pincita el tapanudo. Entonces yo tengo 2 hilitos acá y digo, bueno, quiero hacer algo más, digamos, diferente. Entonces vamos a hacer un cruzadito fácil.
usamos unas perlitas, son unos cruzaditos con florcitas. ¿Cómo hacemos eso? Agarramos la perlita, ponemos en un hilito, tenemos dos. Entonces este hilo va a sujetar esta perlita y esta vamos a enhebrar cruzando. Y esto vamos a cruzar hasta abajo. Y luego vamos a agarrar dos perlitas. Entonces pongo una de un lado y una de otro lado. Entonces estos serían, digamos, los pétalos. Y por último, otra vez agarramos una perlita, ponemos otra vez en un lado del hilo y el otro lado enhebramos cruzando. Ahí. Y cuando vamos cruzando, se formó una flor. Entonces eso puede ser un movimiento repetitivo. Entonces ese cruzado se va armando y uno puede llegar a hacer un collar, puede llegar a hacer un brazalete, inclusive este diseño, si les gustaría algún anillo, se cierra aquí y se hace un anillo, entonces quedaría como un anillo. Entonces este modelito te da muchas opciones a armar e inclusive un arito. Entonces ese es, digamos, el cruce básico para poder crear varias opciones de diseño. Entonces para armar un arito, les había dicho que podíamos hacer esto, les puedo mostrar. Se quedan así, para que sea así cuadradito tenemos que contar 12 perlitas. Hacemos el cruce principal y ellas son 4 y luego tenemos que repetir esa misma acción 3 veces más. Al llegar a la última perlita, en vez de hacer esta terminación como tenemos aquí, tenemos que quitar eso y ahí tenemos exactamente 12 perlitas y lo que tenemos que hacer es estos 2 hilitos volver a cruzar en la perlita principal. Como ya tenemos el tapanudo ahí, que nos va a servir de cierrecito. Entonces cruzamos despacito para que no se nos enrede. Y ahí tenemos este dijecito, ¿verdad? Y ustedes ven que tienen unos hilitos. Entonces para poder asegurar bien esos hilitos de cada lado, tenemos que hacer unos nuditos metiendo entre el medio y cerramos. Cerramos acá, despacito, sin que se nos enrede con el tapanudo. Cerramos. Y ya tenemos un lado del cierre. Y luego de este lado otra vez metemos un agujerito y un agujerito aquí. Cruzamos. Cerramos. Y repetimos eso como 2 o 3 veces para asegurar bien de que no se nos suelte o de que no se deshaga el nudo. Y metemos en un agujerito de las perlitas y ese nudito se va a esconder en esa perlita. Lo mismo de este lado, metemos el hilito en un agujerito de la perlita. En cualquiera, no hace falta que sean una exclusiva, pero el nudo se esconde en el medio. Entonces ahí uno ya puede cortar el remanente. Y por ejemplo, quiero hacer un dije. Tengo una cadenita de plata y ya no tengo un dije, o quiero ofrecer cadenitas de plata con dijes originales. Entonces lo que yo hago, tengo el tapanudo. Cierro el tapanudo con una argollita siempre, ¿verdad? Tengo la argollita. Entonces yo agarro y cierro. Cierro bien. Y ya tengo un dijecito para una cadenita de plata, por ejemplo.
quiero hacer un regalito o quiero ofrecer unas opciones de cadenitas de plata. Entonces esto puede ser de todos los tamaños, pueden ser de estas perlitas más grandes, pueden ser de perlas de agua, se consiguen sin problema en el mercado local, pueden ser de nácar. Entonces hay varias opciones. Y si yo quiero hacer un arito, yo digo, ay, quiero hacer un arito de esto. Entonces yo tengo el ganchito, abro la argollita del ganchito con mi pincita, siempre chata, meto así y cierro con la pincita chata y tengo una opción de un arito, bien colgantito, bien, y también se pueden combinar, por ejemplo, esto es una opción más chiquita, ¿verdad? Y se está combinando con otra perlita, con una perlita de plata. Entonces se pueden hacer varias opciones de eso. Y ahora vamos a hacer unos brazaletes sencillitos para el día al día. Para eso necesitamos hilos de goma de silicona transparente. Son bien elásticos y son súper resistentes. Entonces, como siempre, yo les recomiendo enhebrar. No hace falta aguja para esto porque las perlitas vienen ya con agujeritos que se pueden enhebrar. Entonces uno enhebra fácilmente en el hilo de goma. Para cerrar las pulseritas de goma o elásticas, sería bueno siempre dejar como de 3 a 5 centímetros aquí y cortar de la misma medida este remanente de hilo. Entonces cortamos. Pueden usar tijeritas más pequeñitas también. En el caso que sean, por ejemplo, cortar el hilito más delicado de esto, siempre les recomiendo que corten con algo más chiquito, bien filoso. Cuidado, no corten su trabajo. Entonces, ya tenemos esto aquí. ¿Cómo vamos a atar? Uso mi dedo, sujeto bien estos dos hilos, giro aquí y los dos hilos juntos, sujeto ahí, doy la vuelta y tengo mi primer nudito. Pero ese solo nudo no es suficiente para que sea seguro. Entonces vuelvo a hacer la misma acción. Este nudo tiene que quedar por encima de esta parte del dedo. Giro otra vez, sujeto bien ahí. Esto estiro hacia mi persona, agarro los dos hilitos y cuando hago el nudo me tiene que coincidir con el primer nudo. Y ahí se hizo un doble nudo. Yo siempre hago 2 o 3 para asegurar. Entonces vuelvo a hacer eso, sujeto ahí paralelo y tengo los 3 o 4 nuditos y ya tengo la pulserita. Entonces esto tengo que cortar, yo esto sí corto con una tijerita más chiquita para que no se quede ningún remanente. Corté. Y hay veces que es bueno como quemar la puntita si quieren, cuidado no quemen todo el hilo. Entonces tenemos una pulserita, ¿verdad? De todos los colores y puede combinar con varias opciones.
siento que el ser emprendedora es, digamos, el motor para poder seguir creando e innovando. Paralelamente me dedico al diseño gráfico e industrial. Me permite seguir en el mercado, por sobre todo de la moda, que es el área del diseño que a mí me apasiona. Y este emprendimiento a mí me mantiene, digamos, en conexión con todo lo que es la moda local. Inclusive pude ofrecer mis productos a nivel internacional para eventos. El empezar a hacer accesorios me llevó a hacer accesorios de alta costura y también hago tocados, accesorios para vestidos de alta costura, detalles, bordados. Entonces, como que fui ampliando el rubro. Fui ex becada de los programas del Departamento de Estado. Fui Fulbright. Me fui a hacer una maestría en diseño industrial enfocada en gerenciamiento de proyectos y desarrollo de productos. O sea, esto es digamos, un rubro, es desarrollar un nuevo producto. Había tomado clases de emprendedurismo e innovación y también te decían en qué áreas uno podía expandirse. Haciendo mi tesis hice sobre tejidos del Paraguay, específicamente del ñandutí, de la opoí y del podubí, y desarrollé nuevos productos para comidas típicas. Espero que les haya servido y si quieren saber más pueden encontrarme en las redes sociales, pueden contactarme y si necesitan saber algunos tips de cómo crear y lucir accesorios casuales, estoy abierta a poder guiarles. Muchas gracias.